¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN Una Nueva Conciencia. Gracias por compartir, gracias por seguirnos. Déjenos sus comentarios, positivos, negativos, lo que quiera. O sea, desahóguese. Este es un medio en el cual pues, usted puede opinar. Recuerde que los analistas son ustedes y los invitados que tenemos acá cada día para abordar temas de interés nacional, temas que en determinados momentos nos afecta a muchos y a bastantes sectores de la población, principalmente en el caso de esos estados de excepción. Por la mañana me comentaba un amigo que hay zonas que se aplica ese estado de excepción. Ha habido prórrogas en las cuales se ha manifestado que es ilegal incluso los estados de excepción y que hay zonas en las cuales también no importa. Parece que en el sector del reparto hubo algún problemita por ahí y no es una de las zonas que está incluidas, pero que ya no les importa, pues no respetan y se lo aplican en todos los lugares. De ir a romper puertas, o sea, no respeta la autoridad. Hay muchas quejas, hay denuncias en el CONADE también sobre violaciones o excesos de la policía en relación precisamente por estos estados de excepción. Pero que sea el experto en el tema de seguridad, el director de seguridad de ASJ, el abogado Nelson Castañeda, que nos comente un poco, porque hay un optimismo dentro del secretario de Seguridad. No sé, también creo que ACJ lleva un monitoreo en cuanto a los actos de violencia, en cuanto a ese manejo que se le está dando al estado de excepción, si realmente los montos que son gastados, las cantidades de dinero que son destinadas para este tipo de procesos, da los resultados realmente que se esperan, porque hay optimismo dentro del mismo secretario de Seguridad, es decir, que van a bajar esas tasas de inseguridad, de los niveles de criminalidad en el país. Pero ¿debido a qué? Y hay algunos expertos también que señalan que va a ir ocurriendo eso. Eso sería una buena noticia, definitivamente, porque todos anhelamos tener un país más tranquilo, tener mejor seguridad y no llegar a extremos como lo que ha hecho Bukele en El Salvador, de meter 70,000 pandilleros en una cárcel. Pues, es decir, entre menos cárceles hay, significa que la gente aprende a vivir como gente, ¿cierto? Abogado, buenas tardes. Gracias por atendernos aquí en Analistas de la Noticia. Muchas gracias siempre por la invitación y por hablar y discutir sobre estos temas tan importantes. En efecto, sí, preocupa la situación, ¿verdad? Y es por ello que ASJ desde hace ya 2 años viene haciendo un seguimiento y un estudio de este fenómeno criminal que obviamente genera una alta preocupación en la sociedad, ¿verdad? Y esa percepción siempre que se tiene es que la extorsión sigue creciendo, sigue evolucionando y sigue impactando en gran medida en la economía del país, en la seguridad del país, y esto pues al final atribuye al impulso de la migración, ¿verdad? Porque muchas familias que se ven afectadas por este tema tienen que cerrar sus negocios, ¿verdad? Porque ya no se puede pagar extorsión, no se pueden pagar impuestos, no se puede pagar tasa de seguridad al mismo tiempo. Entonces prefieren pues optar por el cierre del negocio y buscar oportunidades en otro país. Ese es uno de los elementos que más preocupa y más genera esa alerta, ¿verdad? Usted mencionaba algo importante, el estado de excepción considerado como una solución ante una crisis que estamos viviendo. Si bien es cierto, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, el estado de excepción por su naturaleza ya es un mecanismo que la Constitución de la República establece para que el Estado, el gobierno, tenga la oportunidad en 45 días de poder solventar cualquier crisis
en temas de seguridad nacional, por ejemplo, que en este caso es la extorsión. Cuando la presidenta de la República, allá en el 2022, en noviembre, lanza el plan para el tratamiento de la extorsión, pues obviamente es un plan bien diseñado, un plan que contiene muchos elementos que la misma sociedad civil, ASJ y otras instancias y otros sectores afectados por la extorsión replicaron durante todos estos años para, como a manera de recomendación para mejorar la situación. Entonces el plan está bien diseñado, son 8 ejes estratégicos, más de 30 acciones a implementarse por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad, Policía Nacional, y con ello pues se estarían viendo buenos resultados a partir de la implementación del mismo. Vea bien el gobierno de equiparar o respaldar o acuerpar este plan con un estado de excepción, para que en esos 45 días me dé un tiempo prudencial de ejecutar acciones contundentes, de ejecutar y analizar y implementar estrategias que me sirvan para reducir este fenómeno de la extorsión. Es preocupante, ¿verdad?, que se ha desnaturalizado esta figura del estado de excepción, como ya la palabra lo dice, es una excepcionalidad, la suspensión de estos derechos y garantías. El hecho que ya va por su 9ª o 10ª ampliación, pues obviamente genera ese debate y ese análisis de si es que las autoridades, la Secretaría de Seguridad no encuentran otra estrategia u otra alternativa para poder hacerle frente al crimen organizado. Creemos y consideramos que tienen la capacidad suficiente el actual gobierno con personas que pueden generar o desarrollar una buena política de seguridad nacional que incorpore elementos que permitan mejorar la situación del país. Hablamos de resultados, por ejemplo, y vemos nosotros que más bien vamos hacia un retroceso en el ámbito de la confianza ciudadana. En el 2022, por ejemplo, se reportaban a nivel nacional 195 denuncias, por ejemplo, por extorsión. Y ya en 2023 vemos un descenso a 84 denuncias. Por lo tanto, vemos que casi la mitad de ese porcentaje de personas que denunciaban, pues obviamente han perdido esa confianza por la falta de efectividad, por el temor que existe. Recordemos que la extorsión es un delito muy personalísimo, ¿verdad? Es un delito que no puede ser investigado de oficio, se requiere de la persona que fue víctima de la amenaza, de la coacción para entregar algo a cambio, ¿verdad? Mediante una amenaza. Entonces, se vuelve complicado. Recordar que la denuncia es un indicador de confianza y que esta vaya en retroceso, pues obviamente genera una alta preocupación. Y luego nosotros observamos en la efectividad de judicialización de este tipo de casos de extorsión y según el Ministerio Público, ¿verdad? En el 2022 lograron presentar 176 requerimientos, pero apenas 103 se lograron presentar en el 2023. Entonces seguimos observando ese retroceso, seguimos observando que de parte de el gobierno no existe todavía esa voluntad expresa de querer trabajar de manera integral para lograr combatir de frente la extorsión. No vemos todavía un CONATEL involucrado, no vemos nosotros todavía una Comisión de Banca y Seguros comprometida en apoyar la investigación desde la perspectiva del seguimiento al dinero. Seguimos viendo cómo, por ejemplo, los chips para teléfonos se siguen vendiendo como churros en las pulperías, en los mercaditos. Entonces, esas son situaciones o elementos o factores que impiden que en este caso la Policía Nacional, el Ministerio Público, puedan tener éxito en el combate contra la extorsión. Es muy equivocado la percepción de que solo la Policía Nacional puede combatir sola la extorsión. Aquí se requiere de un trabajo colaborativo o interinstitucional que permita poder dar esos buenos resultados. Estos 8 ejes, 7 u 8 ejes, realmente, ¿cuáles ve usted o qué análisis se ha hecho en relación de los que verdaderamente se han cumplido, que se han cumplido en su totalidad, que se han cumplido medianamente, y de los que difícilmente
es de cumplir, porque usted dijo, cuando se presentó ese plan, un plan ambicioso para el control de la inseguridad, o sea, pero que no ha dado los resultados versus estados de excepción. Y ahora bien, estados de excepción versus resultados, porque solamente usted ha fijado uno de los puntos, que es la extorsión, pero también hay otro que es la inseguridad ciudadana. Es decir, la inseguridad ciudadana. Hay medidas paliativas como las que se han introducido en los últimos días, que son una prueba piloto de los autobuses, y que en México, en algunos sectores de México, que también implementó este tipo de medidas, ha tenido algunos éxitos relativamente, porque se han recibido cantidades de denuncias, y la capacidad de respuesta que tiene México en relación a policías versus cantidad de habitantes, y la cantidad y más bien la posibilidad de responder a esos botones de pánico por parte de las autoridades. Habría que ver si realmente, porque usted llama al 911 y esto no es ninguna campaña, pero lo cierto es que hay muchas quejas en contra del 911. ¿A quién va a estar directamente conectado esos botones de pánico? Porque usted ha llamado al 911, muchas quejas incluso hasta de incendios, que hay problemas, que está ocurriendo determinado delito, y que nunca llega pues el 911. Ocurren cientos de desgracias y nunca llega esa llamada. Entonces, habría que ver si realmente se trabaja mancomunadamente, se trabaja organizadamente con otros entes, como lo ha dicho usted, que no solamente es con la policía que se va a lograr contrarrestar la delincuencia. ¿Qué pasa con la seguridad ciudadana? Fíjese que voy a hacer uso de un ejemplo que la misma policía se vio involucrada. Sí. En el 2023 fue un año crítico para el tema del 911, si usted lo recuerda, el tema de que despidieron personal, las cámaras del 911 estuvieron casi por un año. Colapsaron. Al día de hoy no sé si están trabajando al 100%, pero colapsaron, no había sistema de seguridad de cámaras. Y recuerdo cuando un vocero de la policía manifestaba, bueno, nos sirven las cámaras, lo que recomendamos es que cada quien compre su cámara y la instale en su casa. Entonces, básicamente el gobierno le dice a la gente, bueno, busque sus propios medios para poder cuidar. Y lo que está haciendo el sector transporte en este momento es eso, ¿verdad? Una inversión para asegurarle seguridad tanto a la gente que forma parte del sector, los motoristas, cobradores, y así también al público que utiliza el medio de transporte público. En ese sentido, estas medidas, pues ojalá sirvan, ¿verdad?, para mitigar al menos el problema, prevenir en gran medida o en algún porcentaje, que todo porcentaje de prevención es importante, el delito, ¿verdad?, la criminalidad dentro del sector transporte. Pero obviamente la gran responsabilidad la tiene pues el gobierno de dar o brindar esa seguridad a la población. Recordemos que se paga todavía la famosa tasa de seguridad, se pagan los impuestos, y con ello pues nosotros tenemos que ver reflejada esta inversión en los resultados que muestren las autoridades. Usted hablaba de los 8 ejes del plan para el tratamiento de la extorsión y delitos conexos. Uno de los ejes que se ha cumplido, porque sí se ha cumplido, porque sí se les ha dado, es el tema del presupuesto. Dentro de uno de los ejes hablaba que se le iba a dar una inversión o se le iba a asignar un presupuesto considerable a la Policía Nacional para que pudiera dar resultados prontos y oportunos. Y recordemos, por ejemplo, en el caso del 2023, donde se le aprueba a la DIPANCO más de 1.000 millones de lempiras. Y se le aprueba un presupuesto bastante alto también a la Secretaría de Seguridad y Secretaría de Defensa. Pero veíamos nosotros con preocupación en el desarrollo del año 2023 que iba una lenta ejecución presupuestaria, teniendo 1.000 millones, pero al mes de agosto no había ni ejecutado lo que era el 50%. Iba casi por el 30%, si no me equivoco. Entonces, tengo el presupuesto,
pero no tengo la capacidad de planificar para poder hacer una buena ejecución del presupuesto. La Secretaría de Finanzas se manifestó y dijo, bueno, el dinero aquí está. Lo que pasa es que no soy una caja chica que pueden venir a pedir sin planificar y ejecutar de acuerdo a un plan estratégico o un plan operativo. Lo vemos que en octubre se aprueba un decreto, ¿verdad?, donde se le permite a la Secretaría de Seguridad hacer compras directas. Ese es un mecanismo, obviamente, que siempre es de sociedad civil, que hacemos veeduría activa. Consideramos que eso no se debería de seguir implementando, es una práctica errónea, porque obviamente deja una percepción de que se puede debilitar la rendición de cuentas y la transparencia en la institución cuando espera a último momento no haber ejecutado todo el presupuesto, consigue un decreto de emergencia y con ello pues se le permite hacer contrataciones directas, obviando todas las reglas de la ley de contratación y pidiendo pues ese fortalecimiento interno de los procesos de compra. Y ya el otro eje, que era el tema de innovación tecnológica, pues vimos nosotros que el tipo de compra pues iba enfocado en eso. Se compraron estos vehículos blindados, los Black Mamba, se destinó dinero para licencias para sistemas de análisis criminal, se compraron piezas y repuestos para helicópteros, y entre otros elementos que menciona este decreto. En temas de reformas, sí hubieron algunas, pero estas pues no ameritan o no van encaminadas a lo que decía el plan, sino que estas vienen siendo arrastradas desde las promesas de campaña sobre el tema del Código Penal y ciertos delitos, pero sí, ¿verdad?, todavía queda en deuda el tema de el enfoque de la extorsión, porque para eso fue que se lanzó este plan. Sí. Por eso surgió esta necesidad, por eso la presidenta de manera muy contundente y expresa dijo en esta reunión de que ella le declaraba la guerra a la extorsión. Y eso es lo que todavía nosotros no hemos visto los resultados. Vimos como resultado, por ejemplo, el tema de la destitución del ex ministro de Seguridad, producto de eso mismo, la falta de resultados. La presidenta, a través de sus redes sociales, manifestó en 3 ocasiones su descontento con los resultados. Recuerde que 2023 empezó el trimestre con masacres, femicidios, y luego pues para rematar lo que sucedió en junio con la muerte de las 46 mujeres en el centro penitenciario en Tamas. Entonces, obviamente, si tenemos que evaluar el 2023, por ejemplo, no fue un buen año para los resultados obtenidos en el combate contra la extorsión, combate contra la criminalidad organizada. Esperamos que este 2024 sea distinto. Obviamente iniciamos un trimestre también bastante complicado. Lo hemos visto, por ejemplo, en el tema de muerte de niños, niñas y jóvenes, como ya en los primeros 3 meses ya llevamos 173. Entonces, obviamente genera una preocupación porque comparado con 2022-2023, ya vamos con un 13% arriba en este tipo de muertes. Contando también el tema de los femicidios, muerte violenta de mujeres, también vamos ya en un trimestre bastante violento. Entonces, esas son las situaciones que, si bien es cierto, es muy positivo que la tasa de homicidios va en reducción, pero estamos viendo que otros fenómenos se están disparando y no estamos viendo una reacción inmediata, y lo único que seguimos observando es que el estado de excepción se sigue manteniendo como una solución, del cual nosotros lo único que podemos cuantificar son quejas ante el CONADE por abuso de autoridad, exceso de fuerza, allanamientos sin motivación o causa, y obviamente pues eso lo que le genera es un alto impacto al gobierno, a la imagen del gobierno a nivel nacional e internacional, y eso pues obviamente genera mucha preocupación. Precisamente a eso vamos a entrar después de esta breve pausa en relación a estado de excepción versus derechos humanos. O sea, ¿qué tratamiento se le está dando a este tipo? Porque hay muchos abusos, hay quejas, como usted lo ha manifestado en el CONADE, hay quejas en los defensores de derechos humanos. ¿Cómo se están siendo atendidas? Si realmente son atendidas o no son atendidas, si se les da alguna respuesta en relación a ello, o se queda siempre en el campo de la impunidad. Al retorno.
Bien, retomamos este diálogo esta tarde con el abogado Nelson Castañeda, experto encargado, director del tema de seguridad y justicia de la ASJ. Le dejábamos en el tintero, antes de irnos a la pausa, precisamente el tema de derechos humanos. ¿Cuál es el tratamiento de esas quejas que hay a menudo? Han habido abusos, han habido quejas de que hay abusos en las cárceles también. Hay abuso de hacia mujeres. Hay crímenes directamente contra mujeres. Se ha incrementado la violencia en contra de la mujer. Pero en todo este marco de estado de excepción también han habido abusos. ¿Cuál es el tratamiento que le está dando? ¿Cree usted que ha sido el correcto o sencillamente se está dejando por un lado ese tipo de abusos? Sí, mire, es un tema bastante interesante de analizar y debatir porque obviamente, como dicen en el país vecino, ¿quién está pensando en los derechos humanos de las víctimas, verdad? En la protección de las víctimas, los que sufren a costillas del crimen organizado, y por qué enfocarnos en la protección y en el bienestar de los delincuentes y no de las personas. Pero recordemos que vivimos en un país bajo un Estado de Derecho, un país democrático, un país que se ha suscrito a convenciones internacionales de protección a derechos humanos por igual, ¿verdad? Y que también debemos también un compromiso a nuestra Constitución de la República, que ya establece, ¿verdad?, derechos y garantías que dentro de ellas resalta el tema del debido proceso. Por lo tanto, desde sociedad civil no se debe no se debe interpretar que desde sociedad civil estamos queriendo defender o acuerpar el bienestar de delincuentes, sino que hay derechos y garantías que se deben de respetar. Hay derechos y garantías que impiden a las autoridades abusar de su investidura para ejecutar acciones, porque eso al final va en deterioro de la paz y de la convivencia social. El CONADE, pues obviamente, que es el ente encargado de recibir todas las quejas referente al abuso de autoridad y abuso en contra o violaciones de derechos humanos, pues obviamente ha sido muy enfático en decir que preocupa la situación actual. El hecho de que el estado de excepción permita de que una persona pueda ser detenida sin ningún tipo de motivación, que se puedan ejecutar allanamientos a cualquier hora, eso obviamente genera esa percepción de la ciudadanía de que en cualquier momento esta situación puede escalar a algo mucho peor. Obviamente todavía no se ha percibido, no se ha sentido el estado de excepción, porque no se han visto todavía los resultados, comparado como con lo que pasa en El Salvador, que si bien es cierto, hay una gran cantidad de quejas y de denuncias por abusos de autoridad, por abusos de derechos humanos, abuso de garantías, pero en cierta medida la gente tiene una percepción de que se ha recuperado un poco la tranquilidad y la paz. Pero no se ve reflejado aquí en Honduras. Fíjense que nosotros hicimos unas encuestas referente a qué percepción tiene la gente del estado de excepción. Y la gente establece que se sienten igual. Igual que en el 2022 para atrás, aún con el estado de excepción, ¿verdad? Entonces, creen que al final lo que se está implementando, pues, no ha generado ese cambio esperado. Entonces, lo que nosotros esperamos es que se reflexione, ¿verdad?, por parte de las autoridades. El estado de excepción no debe de ser tomado en cuenta como un plan, como una estrategia. El estado de excepción es un mecanismo, como ya lo dice, excepcional. Su naturaleza es por un tiempo prudencial de 45 días y esperamos que no ocurra lo mismo que en El Salvador, que ya ha sido ampliado hasta por 24 veces, ¿verdad? Y todavía continúa. Ya lo han convertido ya en un régimen de excepción. Entonces, creemos y consideramos de que hay tiempo todavía para obtener mejores resultados. Creemos y consideramos que ya se entiende que la improvisación no es un elemento que se debe seguir manejando dentro de las estrategias de combate contra la criminalidad organizada, y tienen el suficiente presupuesto, porque hay que decirlo, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa tienen más de 11.000 millones de lempiras asignados para dar resultados,
Caso contrario a lo que ocurre con el Ministerio Público y Poder Judicial, que apenas llegan a 2.000, 3.000 millones de lempiras su presupuesto. Entonces, es de pensar mejor en fortalecer todo el esquema del sistema de justicia penal, fortalecer al Ministerio Público, fortalecer al Poder Judicial y con ello pues crear un camino viable para tener mejores resultados en el combate contra el crimen organizado. Sí, fíjese que esto de la cuestión del crimen organizado, bueno, esto por un lado. Lo otro que se ha planteado es, y que ustedes lo han hecho y que han estado señalándolo, ¿han bajado los crímenes? ¿Cómo ha estado el índice de criminalidad? Porque vemos bastante optimismo en el secretario de Seguridad en que van a comenzar a bajar. ¿Realmente ustedes comparten esto? ¿Y qué condiciones son las que realmente se pueden llegar, que se están cumpliendo para hacer este tipo de afirmaciones o llegar a este tipo de conclusiones? Mire, sí, hay que destacar que se ve un cambio en la manera de trabajar en esta segunda etapa de administración de la Secretaría de Seguridad. Vemos al ministro más activo, lo vemos más que percibe y entiende la situación, ¿verdad? Y que trata, ¿verdad?, de recuperar esa confianza mediante la exposición de los resultados que se están obteniendo. Obviamente, pues, en el esquema de que se espera más, porque la situación todavía es grave. O sea, si bien se han reducido los homicidios, la tasa de homicidios aquí en Honduras, pero seguimos siendo el país de Centroamérica con la tasa más alta. Entonces, obviamente, eso le deja una vara muy alta a las autoridades para poder mejorar la situación y al menos equipararnos al nivel de los otros países vecinos. En el tema de extorsión, obviamente vemos una DIPANCO activa, vemos una DIPANCO que, si bien es cierto, no solo está enfocada en la extorsión, que ese es uno de los elementos que nosotros hemos recomendado. Debe de existir una dirección de la policía dedicada de lleno al tema de la extorsión, porque ese es el fenómeno que más está afectando. Pero vemos a la DIPANCO que se ha vuelto más multidisciplinaria, está también enfocada en otros delitos. Obviamente se está diluyendo los esfuerzos y obviamente por eso no se ve reflejado en los resultados que se están obteniendo en la extorsión. Pero sí, hemos visto, ¿verdad?, cómo se han capturado ciertos miembros de bandas a nivel nacional. La misma ASJ, a través de sus informes, ha destacado esos departamentos donde mayor violencia se reporta y vemos que la policía atiende a esos estudios, ¿verdad? No solo ASJ, sino que otras instituciones, organizaciones, y vemos que procuran hacer presencia en esos lugares y obtener resultados. Pero sí, creo que todavía el camino es muy largo, ¿verdad? Sí, no es nada fácil. Obviamente es muy fácil estar aquí yo sentado hablando de la situación y diciendo lo preocupados que estamos porque no se ven los resultados, pero creo que ya es más un tema estratégico, ya es más un tema de dejar a un lado la improvisación. Creo que hay una capacidad instalada importante dentro de la Secretaría de Seguridad que les permitiría mejor trabajar de manera conjunta con otras instituciones, con sociedad civil, cooperación internacional, en una política de seguridad nacional y con ello darle una sostenibilidad, una estrategia que pueda dar esos resultados que tanto se esperan y que al final, si se mejora la situación de seguridad en el país, obviamente se va a mejorar la situación de la migración, se va a mejorar la situación del empleo, de la economía, porque obviamente eso incentiva a que esos elementos, esos sectores crezcan. Entonces, de la seguridad depende mucho, ¿verdad? La armonía de un país, el desarrollo de un país, por lo tanto es ahí donde se debe dar un mejor enfoque, pero obviamente hay que fortalecer de manera lineal y transversal todas las instituciones por igual que están involucradas en este tema y ahí vamos a ver nosotros los verdaderos resultados. ¿Cómo no? Muchas gracias, abogado, muy amable. A sus órdenes, un gusto. Bien, buenas tardes. Al retorno, la abogada Alejandra Fuentes, en relación siempre de esta organización de ASJ, en cuanto al tema de anticorrupción y transparencia. Se ha señalado que solo 7 de 27 puntos de exigencia por parte de la ONU, el gobierno de Honduras ha cumplido. O sea, difícilmente la CICIG
va a llegar, difícilmente, por un lado. Lo otro, está este problema de la Sala de lo Constitucional en el país, está también no solamente el problema de la Sala de lo Constitucional, porque para algunos dicen que no hay ninguna crisis ahí, pero lo cierto es que sí hay una lucha de poder. Hay una lucha de poder al interior que queda de manifiesto. ¿Y qué es lo que se ha resuelto? ¿Qué es lo que ha resuelto la Sala de lo Constitucional? Este y otros temas. El CNE ha presentado también ya algunas denuncias de corrupción. ¿Cuál es el tratamiento que se le debe dar a esto para que pudiese llegar una CICI al país? Al retorno. Bien, continuamos con esta tarde. Hemos analizado el estado de excepción, sus ventajas, sus desventajas, con el abogado Nelson Castañeda. Ahora dialogamos con la abogada Alejandra Fuentes, que ya es marca registrada en Analistas de la Noticia. Buenas tardes, abogada. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecida de estar aquí y de poder conversar un día más acerca de estos temas tan importantes. 7 de 27 requisitos para tener una CICI en el país. Realmente es preocupante a esta altura. Son más de 800 días después de la promesa que se hizo de la llegada de la CICI al país. Creo que anda por 805 días, si no me equivoco. Por ahí anda. Y al parecer está lejos, ¿no? Está lejos de que llegue una CICI. Al final creo que se va a quedar como una promesa de campaña, o va a ser utilizado también esta misma promesa para los próximos aspirantes de Libre o de cualquier otro partido político, para que llegue esa anhelada CICI al país. Así es, bastante preocupante, como usted lo mencionaba. Son exactamente, como lo decía, 805 días que han transcurrido ya desde la toma de posesión del actual gobierno, en donde pues la bandera de campaña fue la instalación de la CICI de manera inmediata. Se nos mencionó, y en el discurso de toma de posesión se dijo que era una acción de inmediata ejecución, pero ya han pasado 2 años, han pasado 805 días y no tenemos la instalación de la CICI. Reconocemos que se han realizado actividades, acciones para poder implementar este mecanismo. Sin embargo, eso todavía no se ha visto reflejado en resultados. Lo mismo que hablaban o conversaban hace poco del estado de excepción. Se están haciendo cosas, pero no vemos resultados concernientes o resultados que provengan de esas acciones. El memorándum de entendimiento que se firmó en diciembre de 2022 tiene 2 etapas. De esas 2 etapas se desprenden 7 compromisos puntuales para el Estado, para el gobierno, y a través de eso, pues entonces se empieza con la instalación de la CICI. De esos 7 compromisos solo se han cumplido 2 de ellos a cabalidad. Hay otros 2 o 3 compromisos en los cuales hay acciones, pero no se ha terminado de cumplir, y eso significa que están pendientes todavía 5 compromisos, que si eso no se cumple, no hay CICI. Pero aparte de eso, existe la obligación del Estado de eliminar ciertos obstáculos que han sido obstáculos para la lucha contra la corrupción. Y en este aspecto vemos una particularidad, y es que de parte del Estado y concretamente del Congreso Nacional se han estado haciendo eliminación de ciertos obstáculos. Para darle un ejemplo, se tenía que eliminar la ley de secretos. Se eliminó y eso es muy bueno. Sin embargo, se creó una circular, o se creó a través del Poder Ejecutivo ahora una situación en la cual todas las negociaciones del Estado de Honduras con otros estados o con organizaciones internacionales son secretas. Se tenía que eliminar el fondo departamental, se eliminó y eso es muy bueno, pero ahora tenemos un mecanismo paralelo que se llama subvenciones, y que a través de este mecanismo en el 2023 fueron más de 220 millones
de lempiras que se les dieron a los diputados. Entonces, lo que vemos aquí es que el Estado hondureño ha estado eliminando ciertos obstáculos que en totalidad se han identificado que son 7, se han eliminado ciertos obstáculos, pero se crean paralelamente otros mecanismos con otro nombre que vienen a resultar a ser lo mismo. Y por último, se crean o se tienen identificadas ciertas reformas y leyes que son complementarias para poder tener la instalación de la CICI y que ésta funcione adecuadamente. De estos, hay 12 nuevas leyes o reformas que se tienen que hacer, de las cuales no se ha hecho ninguna en todos estos años del gobierno del oficialismo, y vemos entonces que no hay esa voluntad por poder instalar la CICI. Esa sumatoria nos da que son 26 acciones que se tienen que hacer para poder instalar la CICI, de las cuales hasta el día de hoy solo se han realizado 7. Quedan pendientes 19 y eso nos deja un claro panorama de que no existe la voluntad política para poder instalar la CICI, por lo menos durante este gobierno. Pero esos 19 que hacen falta, de los 19 restantes de los que usted señala, ¿cuáles son los más complicados? Porque fíjese qué interesante. Hace poco dijo precisamente también en este programa la abogada Maribel Espinosa que la CICI definitivamente ya no venía al país, porque se eliminó la ley de secretos, pero por otro lado se va a discreción o se va a secretividad algunas compras directas, o sea, se va a secretividad algunos temas que no tienen por qué tener secretividad, e incluso se dijo en algún momento que lo que se estaba negociando con la CICI no se podía ser público, o sea, desde ese momento. Y lo otro es que ese famoso decreto que le llamó el doctor Edmundo Orellana Mercado, que dijo que el pacto el mayor pacto de impunidad en el Congreso, que era la protección de algunos funcionarios actuales de gobierno, y que eso, y amnistía para algunos, que definitivamente que sí aplicaba, pero para otros era puro acto de corrupción a los que no debería estar cubriendo este decreto. Entonces, eso por un lado, y ese dice que es una de las principales trabas porque no hay voluntad política en el Congreso Nacional para realizarlo. Así es, justamente, y eso es lo que mencionaba anteriormente, se está eliminando ciertas situaciones que son obligatorias para poder implementar esta CICI, sin embargo se crean mecanismos paralelos similares que lo único que cambia son el nombre como tal, pero que son las mismas prácticas del pasado que nos han llevado a la situación que nos encontramos hasta el momento. ¿Cuáles son esos pasos o esos requisitos fundamentales y que son quizás difíciles de ver que se puedan cumplir para poder instalar la CICI? Bueno, para terminar la primera etapa del memorándum se tiene que emitir un dictamen favorable, dictamen que tiene que ser una propuesta del Estado de Honduras aprobada por la Secretaría de la ONU, y que sabemos que ya se envió una propuesta, se está hablando de enviar una segunda propuesta, desconocemos por qué no se aprobó la primera propuesta, qué es lo que sucedió, qué es lo que no estaban de acuerdo, qué es lo que no sí se estaba de acuerdo, por lo mismo, porque hay secretividad en esta negociación, no sabemos qué se está negociando, sabemos obviamente que la Secretaría de la ONU pues no va a permitir una negociación en la cual se esté hablando de impunidad o de alguna situación que sea al margen de la ley, pero sí sabemos que de parte del gobierno de Honduras pueden existir intención de hacer algún tipo de negociación que no sea correcta, ¿no? Entonces, principalmente emitir ese dictamen favorable es una de las principales acciones que deben de cumplirse y que son o se ven muy lejanas por la poca voluntad que existe de parte del Estado hondureño para la instalación de la CICI, y pues con ello también se lleva a el hecho de todas estas reformas complementarias que se tienen que hacer para poder instalar la CICI como tal, ¿no? Estamos hablando de la figura del creyente adhesivo que se tiene que poder regular y que pues no se ha visto ningún tipo de voluntad para realizar esta acción. Hay muchas reformas en cuanto a la ley de servicio civil, reformas o creación de la ley de funcionarios o de selección de los altos funcionarios, que acabamos de pasar por toda una serie de procesos de elecciones en las cuales no teníamos una ley, sino que simplemente se iba haciendo referencia a las estipulaciones de los funcionarios que ya estaban en esos cargos, y vemos entonces que son varias leyes, reformas y acciones que se tienen que realizar
que obviamente llevan tiempo, pero que más allá del tiempo de lo que se trata es de la voluntad política que hasta el día de hoy no hemos visto reflejada. Y lo que más preocupa aquí es el hecho de que si en 2 años, estamos hablando de estos 805 días, no se ha hecho la mayoría de estas acciones, se pretenden hacer en los 20 meses que quedan ya, en 630 y algo días que quedan ya para el término de este gobierno, y tomando en consideración, aparte de que el tiempo es menor, también tomar en consideración que ya vamos a un periodo electoral. En septiembre de este año se comienza la convocatoria de elecciones primarias y lógicamente la atención de los funcionarios que pretenden continuar en política se va a concentrar justamente en esas elecciones y van a dejar de lado todo lo que sea referente, por ejemplo, a reformas que tienen que beneficiar a la ciudadanía. Y como usted lo decía, lo que vamos a ver es entonces nuevamente la utilización de esta promesa de instalar la Sisi como una promesa de campaña nuevamente para poder enganchar al pueblo hondureño a que votemos por ellos, aun cuando las intenciones no han sido claras, cuando no hemos visto los resultados y que lógicamente pues eso preocupa a la ciudadanía como tal. ¿Cree que en algún momento, digamos, bueno, ha trascendido que en algún momento la Sisi también quiere hacer requerimientos, participar en esos requerimientos fiscales? ¿Cree que ese sea uno de los temores? Porque creo que ahí sería parejo, pues, decir, ahí sería, no veo que tenga que tener como lo que hizo la Masi, creo que fue, no, lo que hizo en Guatemala, exactamente este mismo ente que fue nombrado por Naciones Unidas, de hacer requerimientos fiscales, incluso de hacer acusaciones dentro de los tribunales. Eso sería de repente alguna de las trabas que esté poniendo dentro del gobierno. Posiblemente, no lo sabemos con seguridad, debido a que pues no tenemos o no se ha dado la información acerca de estas negociaciones y de qué es lo que se está pidiendo, ahora mucho menos porque hay un decreto desde el Poder Ejecutivo diciendo que todas estas negociaciones ahora serán secretas, entonces no se tiene la información a ciencia cierta. Sabemos que previo a todo este memorándum de entendimiento y toda esta situación, la Secretaría de la ONU lo que había mencionado es que pues lo que ellos necesitaban para instalar la CICI era el fortalecimiento del sistema judicial y con ello pues entonces saber que las investigaciones que ellos iban a realizar, las persecuciones, pues realmente pudieran terminar en algo y no engavetadas como algunos de los casos de la Masi que todavía pues no han tenido ningún tipo de sentencia condenatoria. Entonces, en un inicio esa era la percepción o esa era la situación que se percibía, el hecho de que lo que se quería era fortalecer el Ministerio Público, el Poder Judicial, para que entonces funcionara esa dinámica de que una sí se investigara y el Poder Judicial hondureño pudiera entonces culminar esas acciones de investigación. Puede ser que en este momento pues la dinámica o lo que se esté pidiendo sea diferente y puede hacer que se pida que la CICI entonces tenga esa capacidad no solo de investigar, sino que también de perseguir y presentar estos requerimientos, pero no lo sabemos a ciencia cierta porque no se tiene información respecto a ello. Cualquiera de las dos opciones está en potestad del Estado, o fortalecer el sistema judicial o brindarle a la CICI esta capacidad de hacer estas acciones y de esta manera asegurar que esas investigaciones pues sí sean fructíferas y pues cumplan con el objetivo que se tiene pensado. Porque tiene que haber secretos en esto de lo de lógico. ¿Le ve alguna lógica? ¿O es que hay secretos de Estado ahí? Hay cuestiones de soberanía, hay cuestiones de que pudiese estar vulnerando para que se vaya a secretividad lo de la CICI. Claro que no hay ninguna lógica ni ninguna justificación que sea razonable en cuanto a poder o en cuanto a exponer que ahora las negociaciones del Estado van a ser secretas. Esto puede venir por obviamente todos
las malas impresiones que se ha dado a la ciudadanía en este tipo de negociaciones, no solo con la Sisi, sino que otro tipo de negociaciones que se han dado durante estos 2 años y que no han sido bien vistas por la ciudadanía porque no han sido o no han seguido el procedimiento adecuado. Entonces, más bien la razón de por qué mandar a secretividad esto es esa falta de capacidad del Estado de poder realizar estas negociaciones, lo cual le da una mala imagen. Entonces, claro, si yo estoy haciendo algo mal, lo que voy a buscar es que la ciudadanía no se entere para que no me estén juzgando y también viéndolo en función de este periodo electoral que ya está en puertas, ¿no? Pero en definitiva no debería de haber secretividad. No debería de por qué dársele este tipo de tratamiento a este tipo de negociaciones. Recordemos que estamos hablando de tratar de implementar una comisión que venga a investigar sobre temas de corrupción, y la corrupción principalmente se da por la falta de transparencia, por la opacidad. Es decir, lo necesario para combatir la corrupción es mayor transparencia, y si estamos entonces ahora dándole opacidad, dándole menos transparencia a las negociaciones del Estado, estamos hablando de una contradicción bastante grande. ¿Cómo es que queremos combatir la corrupción, pero a la par estamos minorizando la transparencia? No es posible. Las dos cosas van de la mano. Combatimos la corrupción con la transparencia, pero no podemos separar las dos cosas, porque entonces no estamos haciendo un combate a la corrupción. Entonces, sin duda alguna, como lo mencionaba, sabemos que obviamente Naciones Unidas no permitirá en ningún momento algún tipo de negociación que sea fraudulenta o que venga al margen de la ley. Sabemos que eso no va a suceder, pero sí preocupa o genera esta impresión de que si el Estado de Honduras quiere mantener en secretividad este tipo de negociaciones es porque o tienen miedo de que no se vaya a poder cumplir y después quieren pues simplemente pasar la culpa a alguien más, o porque quieren proponer o negociar con algunas situaciones que quizás no son correctas o que no son apegadas a la ley, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos opciones no son justificantes para mantener en secreto este tipo de situaciones, y esperamos que en algún momento el Estado y los funcionarios puedan reflexionar y eliminar este tipo de restricciones que sin duda alguna lo que hacen es poner todavía más trabas, más obstáculos a ese camino de combate a la corrupción que fue su promesa de campaña. Mientras está todo ese combate y ese debate de la corrupción y de la falta de transparencia y del no cumplimiento de algunos requisitos presentados por Naciones Unidas para que se materialice la llegada de la Sisi a Honduras, continúe empantanada la sala de lo constitucional. Al retorno, me da su opinión al respecto, abogada. Bien, ahí vamos a resumir, porque ya realmente estamos casi por terminar el programa. Abogada, ¿qué debería de hacerse a su criterio en relación a esto? Bueno, mire, realmente se trata, y volvemos al tema de voluntad política, se trata de una separación de poderes que tiene que surgir a partir de la voluntad política de los funcionarios y funcionarias del Estado. Lamentablemente estamos viendo una situación en el país en el cual no hay una separación de poderes, no hay una independencia de poderes. Tenemos el Poder Judicial, tenemos el Congreso Nacional, tenemos sus edificios y decimos tenemos poderes, pero realmente no existe una independencia en estos poderes. Lo podemos ver en diferentes aristas y, por ejemplo, retomando lo que ustedes platicaban anteriormente del estado de excepción, vemos un estado de excepción en el cual el Poder Ejecutivo se ha saltado las funciones del Poder Judicial, porque es función del Poder Judicial practicar detenciones, practicar situaciones para mejorar la delincuencia en el país. Eso es función del Poder Judicial, pero el Poder Ejecutivo se lo saltó y dijo yo lo hago, y lo hago mediante un estado de excepción. Y se salta lo que es la ratificación del Congreso Nacional. Muchos de los estados de excepción, de las ampliaciones, no tienen una ratificación del Congreso Nacional, no son legales, y aún así el Poder Ejecutivo está implementando medidas en estado de excepción. Entonces, estamos viendo un Poder Ejecutivo que se está saltando los otros dos poderes y los tenemos ahí de adornos. Lo mismo está sucediendo, y por eso es la parálisis del Congreso Nacional el año pasado, en donde estuvieron más de 2 meses sin ir a una sesión, y por eso es la parálisis ahora del Poder Judicial, que si bien no ha cerrado las puertas como el Congreso Nacional, sí
sin duda alguna sí hay una parálisis, porque hay sentencias, hay juicios que están paralizados porque no hay un presidente en la sala constitucional y no ha habido una sesión de pleno desde el 7 de marzo pasado, en el cual pues se suspendió la sesión y no se ha tenido otra vez una sesión del pleno de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hay que hacer? Bueno, tanto la presidenta de la Corte Suprema de Justicia como los magistrados en general tienen la obligación de con independencia llegar a acuerdos que sean beneficiosos para la ciudadanía, respetar lo establecido ya en el reglamento de la Corte Suprema de Justicia y las costumbres que se venían implementando anteriormente para poder continuar con una buena gobernabilidad en el Poder Judicial y no depender de lo que el Poder Ejecutivo esté tratando de influenciar para quienes presiden cada una de estas salas. Se trata de que los magistrados realmente cumplan con lo establecido en la ley y de esta manera pues brindar correctamente ese acceso a la justicia para cada uno de los ciudadanos. ¿Le puede dar lectura usted en el fondo cuál es, o decirlo así, cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Le ha podido dar lectura? ¿Cuáles son las pretensiones en esto? Sí, claro, bueno, no podemos asegurar que es de tal manera, pero sí podemos hacer conjeturas respecto a lo que está sucediendo, ¿no? Recordemos que la Sala de Constitucional, y esto no es algo que solamente nosotros como asociación pensamos, sino que son muchas las sectores que se han manifestado mencionando que es posible, que se quiera tener el control de esta Sala de Constitucional, porque obviamente a través de esta Sala Constitucional es a través de la cual se toman decisiones importantes para la ciudadanía como tal. A través de la Sala Constitucional se permitió la reelección en el pasado, que fue totalmente ilegal. A través de la Sala Constitucional se puede hablar de una constituyente, se puede hablar de otro tipo de temas que son realmente importantes, extradiciones, se puede hablar de segunda vuelta electoral, se puede hablar de algunas situaciones que son importantes para el país y que son la Sala de lo Constitucional importantes para poder dar una opinión referente a esto. El tema del fiscal general, todavía hay recursos pendientes que no se han podido resolver, si bien es cierto, ya tenemos un fiscal general electo y un fiscal adjunto, hay recursos que no se han resuelto respecto a ese tema y que probablemente pues se quiera tener el control de esta Sala de Constitucional para tener dictámenes, para tener sentencias que sean a favor de el actual gobierno, aun cuando la ley no les favorece. Entonces, no podemos asegurar que ese es el motivo, pero sí podemos hacer conjeturas diciendo que es posible que esta sea uno de los motivos por los cuales el Poder Judicial en este momento pues se encuentra ante esta situación tan penosa. Y esas conjeturas se dan porque la coyuntura que se está viviendo lo permite, pues, decir, ¿cierto? Así es, claramente es lo que hemos venido viendo. No quisiéramos obviamente que fuera así porque esto significa un retraso bastante grande para el país, pero es lo que veníamos viendo y es lo que le mencionaba, por ejemplo, con el caso de estado de excepción. Venimos viendo un poder ejecutivo que se está saltando el poder que tiene cada uno de los poderes del Estado, que no le importa lo que dice el Poder Judicial, que no le importa lo que dice el Poder Legislativo, sino que se está imponiendo. Y esto es grave, realmente es bastante grave, porque estamos hablando de que estamos camino a un autoritarismo, que tenemos un edificio del Congreso Nacional, tenemos un edificio del Poder Judicial, pero que ninguno tiene una independencia y una complementariedad, como dice la ley. Obviamente es grave, no quisiéramos que fuera así, pero son las acciones que venimos viendo durante el transcurso de estos 2 años y que esperamos que en algún momento se reflexione respecto a ellos y se tome un camino totalmente diferente porque afecta directamente a cada uno de nosotros como ciudadanos. Muchas gracias, abogada, muy amable. Gracias a usted, un gusto. Igualmente. La abogada Alejandra Fuentes, de la ACJ, encargada de manejar todo lo que es transparencia y anticorrupción. Bien. Hasta aquí, analistas de la noticia. Buenas tardes.